Y lo que quiero hablar en el día de hoy es acerca de cómo somos nosotros un templo del Espíritu Santo. Y yo le puse como título a esta prédica: soy un templo. Diga conmigo: soy un templo. Dile que está a tu lado: mírame, yo soy un templo. Oh yeah. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta antes de empezar, o más bien ya empezando. ¿Cómo reaccionarías o cómo pensarías si yo te digo que la persona más importante de la tierra vive dentro de cada creyente? En este caso, dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionaría, cómo pensaría? Si a mí me dijeran la primera vez en mi vida que me dicen el creador del universo, la tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu Santo, vive dentro de ti, yo me volvería loco. ¿Cómo es eso? Y yo quiero explicarte en esta prédica y hacerte entender esta revelación de que tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra. Muy pocos cristianos están conscientes de esta verdad. Muchos cristianos incluso ni tienen una comunión con el Espíritu. No conocen al Espíritu, no tienen una comunión diaria, íntima con el Espíritu Santo. Y no solamente eso, no saben incluso que somos templo del Espíritu Santo. Diga conmigo: yo soy templo. Dígalo fuerte: yo soy templo. Quiero decirle que aquí no se vale tener la mano así. Aquí se vale tener la mano así, en un momento aplaudiendo, anotando, pero nadie puede estar así. Así que si tú a alguien que está así a tu lado le vas a dar un codazo en mi nombre, y no se te va a pegar el COVID. Vayan conmigo a 1 Corintios 6, 19. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, otra palabra para templo sería decirlo de esta manera: nosotros somos casa, somos habitación, somos morada del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le recarga a los corintios y le dice: ustedes son casa del Espíritu Santo y hay un precio que se pagó por eso. Ya ustedes no son dueños de ustedes. ¿Cuál fue el precio que se pagó para que nosotros fuéramos casa del Espíritu Santo? El precio que se pagó fue el precio que Jesús pagó en la cruz, donde Él tomó nuestros pecados, donde Él se hizo pecado y llevó todos nuestros pecados en la cruz, para que entonces ahora pudiéramos tener libre acceso al Padre, pudiéramos recibir salvación, sanidad, liberación, pero también se pagó un precio para que el Espíritu Santo pudiera venir a habitar dentro de nosotros. En pocas palabras, Jesús pagó por una casa al Espíritu Santo. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Cuando alguien va a comprar una casa, le están ahí, hay un precio que esa persona tiene que pagar si quiere vivir en esa casa. ¿Por qué Jesús tuvo que pagar un precio? Porque cada uno de nosotros estábamos separados de Dios. ¿Quién era que tenía legalidad sobre nosotros? Diga conmigo: la muerte tenía legalidad. Jesús tuvo que pagar un precio y decir: yo quiero esa casa, yo quiero su corazón, yo quiero su vida. Hay un precio que hay que pagar. ¿Cuál fue el precio que Él tuvo que pagar? La muerte. La muerte en una cruz. Y dice la palabra que fue a las partes más profundas de la tierra, murió, tomó las llaves del infierno y la muerte, y el Padre los resucitó. El Espíritu Santo los resucitó al tercer día. Entonces diga conmigo: por mí se pagó un precio. Diga: por mí se pagó un precio.
Es decir, ya nosotros no nos pertenecemos. Ya nosotros no podemos decir, mi cuerpo es mío. Todo hijo de Dios tiene que tener esta revelación. Tu cuerpo no te pertenece. Tú no puedes hacer lo que te plazca con tu cuerpo. No puedes dejar que cualquier cosa entre a tu cuerpo. Porque el Espíritu Santo mora y vive dentro de ti. Tú eres el templo del Espíritu. Tú eres su casa aquí en la tierra. Entonces cada creyente que reciba a Jesús se convierte en un lugar de morada para el Espíritu Santo. Diga conmigo, una morada para el Espíritu. Y antes de ascender al cielo, Jesús le habló a sus discípulos y le dijo lo siguiente: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Diga conmigo, otro. La palabra otro significa uno de la misma clase, uno del mismo género. Jesús estaba poniendo él mismo como un consolador. Él está diciendo, yo soy el consolador, pero vendrá otro igual que yo para que esté con ustedes siempre. Versículo 17, y el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Son dos preposiciones importantes. Morará con y morará en vosotros. Morará en, diga conmigo, morará en vosotros. Dice, estará en vosotros. Es decir, ¿por qué Jesús dijo estará? Porque en ese momento el Espíritu Santo no estaba operando en la tierra legalmente todavía. No, los discípulos no habían recibido aún el Espíritu Santo. Ellos estaban con el Espíritu Santo porque a través del Espíritu estaban haciendo milagros con la unción delegada que Jesús había impartido sobre ellos. Pero todavía el Espíritu no estaba en ellos. Hello, ¿ustedes están aquí? Entonces, Jesús le dijo esto para que entendieran que vendría otro después de él. Ahora, alguien se pregunta, pastor, ¿por qué el Espíritu Santo mora en nosotros? Y para entender esto tenemos que irnos al principio de las cosas. Tenemos que irnos al Antiguo Testamento para entender por qué el Dios vivo vive dentro de nosotros. Por qué Él mora dentro de nosotros. Y para entender esto, como te dije, tenemos que ir al principio. Dios siempre ha buscado un lugar donde morar. Dios siempre, a través de la Biblia, vemos que Dios ha buscado un lugar donde habitar y donde permanecer. Siempre. Y desde el Antiguo Testamento lo vemos. Dios buscando una morada para habitar con el ser humano. Siempre lo vemos. Y el tabernáculo de Moisés fue el primer lugar donde vemos Dios habitando en medio de su pueblo. Fue el primer lugar. En el Antiguo Testamento nunca el Espíritu Santo estaba en una persona. Tampoco el Espíritu Santo estaba en todas las personas. Es diferente a como el Antiguo Testamento. En el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre alguien y se iba. Lo empoderaba para una asignación, terminaba la asignación y se iba. Venía en un lugar, reposaba, se iba. Entonces, era diferente al Nuevo Testamento. Entonces, en el tabernáculo de Moisés, ¿alguien conoce lo que es el tabernáculo de Moisés? Para quizá los que no entienden lo que es el tabernáculo, Dios le habló a Moisés y le dijo esto: hazme un santuario, hazme un tabernáculo donde yo pueda morar con el pueblo. Y tabernáculo es otra palabra para lugar de reunión. Diga conmigo, lugar de reunión. O lugar de encuentro, lugar de morada. Eso es lo que significa tabernáculo, significa lugar de morada. Y lo vemos en Éxodo 25, 8 al 9. Mira lo que dice el Éxodo 25. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cómo era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda hecha de telas, no una tienda donde tú vas a comprar cosas para el cabello, no. Una tienda, me refiero, ¿cuánto he visto en una casa de campaña?
Era como una casa de campaña gigante, hecha con telas, con un bien grande, bien larga, y era portátil. Lo movían en el desierto. Luego que salieron de Egipto, lo movían, lo cargaban y lo llevaban. Lo ponían aquí, la nube de la gloria de Dios se paraba y ahí colocaban el tabernáculo. La nube de Dios se movía, desarmaban el tabernáculo y lo movían. Entonces, ese era el tabernáculo de reunión. Entonces, en Éxodo 40:34, cuando el tabernáculo ya fue finalizado, ya fue hecho, miren lo que pasó. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Versículo siguiente, por favor. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Es decir, la nube se movía, tomaban el tabernáculo y lo movían. Ese era el día a día de Israel. Entonces, tabernáculo fue finalizado, viene Dios y comienza a morar en el tabernáculo, en el arca del pacto, que era el arca de testimonio. Era la simbolización de la presencia de Dios, y Dios habitaba en el arca también, o sea, moraba, dice, entre los dos querubines. No tengo tiempo para explicar mucho, pero es importante que retengas este concepto. El primer lugar de encuentro de Dios con el pueblo de Israel, con su pueblo, fue en el tabernáculo de Moisés. Diga, tabernáculo de Moisés. ¿Cuál era el propósito? Número uno, era un lugar de encuentro. El tabernáculo era un lugar de encuentro con Dios Israel. Número dos, era un lugar de adoración. Había continua adoración. Número tres, era un lugar de sacrificio. Y número cuatro, era la señal que Dios estaba con el pueblo. Era una señal de que Dios estaba en medio de su pueblo. Eso era el tabernáculo. Ahora, ¿qué sucede, pastor? Luego de un tiempo hay un jovencito medio aloqueteado que Dios lo hizo rey. Se llamaba David. Y David, y yo digo aloqueteado no porque era loco, sino que era un desvergonzado en la presencia de Dios. David hacía lo que ninguna otra gente en la Biblia hacía. Ninguna gente en la Biblia hacía lo que David hacía. Se suponía que David no se podía comer unos panes dedicados al tabernáculo. No se lo podía comer, eran dedicados para Dios. Y el que se lo comía, este hombre se lo comió, no le pasó nada. Hacía cosas locas en la presencia. Cambió el lugar del arca, lo puso en otro lugar. No puso lugar atrio, lugar santo. El tipo se movía en una revelación totalmente diferente. Diga conmigo, un loco en el espíritu. Y David, luego de un tiempo, el tabernáculo de Moisés está ahí, ¿verdad? El arca es robada, David la recupera y la lleva no a Silo, donde estaba el tabernáculo de Moisés, la lleva a otro lugar. Y le hace un tipo de tienda, la cubre, y esto le llamó el tabernáculo de David. Ahora, David dice un día, yo habito en un palacio, pero mi Dios habita en una tienda hecha de telas. Y David dice en su corazón, yo quiero hacerle un templo, una casa a mi Dios. Yo quiero hacerle una casa, dice David. Y a través de un profeta, Dios le dice a David, tú no vas a construir esta casa, Dios, sino que tu hijo Salomón la va a construir. Salomón termina construyendo el templo, es decir, la nueva casa de Dios. Ya ahora no está en el tabernáculo de Moisés, no está en el tabernáculo de David, ahora viene ¿a dónde? Al templo que Salomón le construyó. Y cuando este templo es finalizado, vemos nuevamente Dios habitando otra vez y morando con su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, mira lo que dice. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Esta es la base de la prédica porque quiero que lo recibas bien. Entonces, cuando Salomón terminó de orar, descendió, lo estaban en pocas palabras inaugurando
lo estaban consagrando. Terminó de orar, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Sucedió lo mismo que con el templo, con el tabernáculo de Moisés. Ahora Dios dice, ahora yo voy a habitar aquí. Ese es su lugar de morada. ¿Ok? Dios buscando un lugar para habitar con su pueblo. Entonces, Dios continuó morando una vez más. ¿Y qué sucedió? Este templo fue destruido. El templo de Salomón fue destruido 586 años antes de la venida de Cristo. Fue destruido por los babilonios. Y ahora, ¿dónde está el pueblo de Israel? ¿Dónde va a habitar Dios? En medio de su pueblo, si este templo fue destruido. ¿Ah? ¿Cuántos saben que Dios no lo podemos encasillar en un templo? Él mismo dijo, yo no habito en templos de hombre ni hechos por manos. ¿Dónde ustedes me pueden contener? En pocas palabras, Dios no lo podemos contener. Ahora bien, la intención de Él es morar con su pueblo. Esa es su intención. Y el templo de Salomón fue destruido. Ahora Israel dice, ¿dónde va a morar nuestro Dios? Recuerde que el Espíritu Santo no estaba en cada persona, no moraba adentro. Y cuando Israel no tenía la presencia de Dios, lo atacaban, perdían. Porque siempre el lugar de morada de Dios le daba a Israel la seguridad que cada vez que iba a luchar con un enemigo iban a ganar. Entonces, si ya no está la presencia, el pueblo dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Destruyeron, los babilonios vinieron, se lo llevaron en cautiverio. Pasan años y años y viene Nehemías y le pide al rey Ciro, le dice, déjame construir el templo, déjame reedificarlo. Nehemías comienza a reedificar el templo, pero pasó algo. Dios no hay señal en la palabra que lo que pasó con el tabernáculo de Moisés y que lo que pasó con el templo de Salomón sucedió cuando Nehemías reedificó el templo. No hay una señal que diga y la nube cubrió el templo nuevamente. No sucedió. Es decir, que el pueblo no tenía la presencia. No estaba la presencia, aunque Nehemías reedificó el templo y todo lo demás. No, la Biblia no redacta y dice que sucedió lo mismo. ¿Qué sucedió con Salomón y qué sucedió con Moisés? Que la nube entró, la gloria visible entró. No había. Pasan años, Israel no está en la presencia de Dios. Están haciendo los ritos, están haciendo todo lo que tenían que hacer según la ley de Moisés, hasta que llega el cumplimiento del tiempo. Llegó el cumplimiento de una dispensación. Y nace en un pesebre un niño llamado Jesús. Ese nombre me encanta. Llegó un niño llamado Jesús. Fue el niño que, en mi opinión, es el niño más, ¿cómo te lo puedo decir? Recién nacido, ya puso nervioso a los reyes del mundo. Tanto así que trataron de matar a todos los niños que habían nacido en ese momento, porque habían dicho, viene el rey de los judíos. Intimidó a los sabios, a los reyes. Pero lo que yo quiero que se te grabe no es eso, sino que Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, vendría a ser el tabernáculo andante, viviente de Dios en la tierra. Él vendría a ser el lugar de la morada de Dios en su pueblo. Él vendría a ser el tabernáculo, la casa de Dios en la tierra. Isaías, 700 años antes de que Jesús naciera, había dicho que en Belén,
en la ciudad de Belén, iba a nacer un niño. Y él dijo, un niño se nos ha nacido. Su nombre es admirable, consejero. Pero dijo un nombre específico, dijo, será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el tabernáculo de Dios, fue el tabernáculo de Dios en la tierra, fue Dios con nosotros. Y Juan en el capítulo 1, versículo 14, dijo esto de Jesús. Él dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios dijo, ya yo no quiero estar en templos hechos de hombres. Ahora yo mismo voy a enviar a mi hijo, va a ser nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo. Voy a poner las cosas necesarias dentro de ella y a José, su esposo, le voy a decir, tranquilo papá, que yo me encargo. Esto viene de mí, no viene de otro hombre. Y Dios ya está diciendo, ya ahora yo mismo voy a bajar y voy a estar en medio de ellos. Jesucristo caminando en la tierra. Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo, tabernáculo de Dios. Entonces, diga conmigo, Juan dijo, vimos su gloria. Entonces, ¿dónde está el punto de todo esto? ¿Dónde está el punto? Luego de años sin la presencia de Dios, la presencia de Dios estaba andando en el medio del pueblo. Andando en Jesús. En Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Él estaba caminando entre el pueblo de Israel. Toda persona que tenía un contacto con Jesús no era el mismo. Los enfermos eran sanos, los que estaban endemoniados eran libres, el que estaba cautivo era libertado. La gente no era igual. Las prostitutas cambiaban, los ladrones dejaban de robar. ¿Por qué, pastor? Porque tenían un contacto mismo con la presencia de Dios. Tenían un contacto. Aún los demonios decían, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? A kilómetros de distancia percibían que el tabernáculo estaba caminando. Dios estaba diciendo, ya yo no quiero mover el tabernáculo como lo hacía con Moisés. Yo quiero hacerlo yo me voy a mover ahora. Él se estaba moviendo. Jesús, en pocas palabras, Dios se hartó de que lo cargaran. Él dijo, déjame a mí hacer esto ahora. Déjame moverme. ¿Ah? Los demonios gritaban. Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Kilómetros. Percibían el tabernáculo andante de Dios. El tabernáculo. Entonces, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era el resplandor de la gloria de Dios. Zacarías profetizó acerca de Jesús en el capítulo 2. Dice Zacarías, cientos de años antes, dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Zacarías le está diciendo al pueblo de Israel, tranquilos que voy a morar en ustedes. Voy a morar entre ustedes otra vez. Ha dicho el versículo 11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Zacarías lo profetizó, Isaías lo profetizó. Entonces, por el tiempo que Jesús vivió en la tierra, Dios habitó en medio de su pueblo. Ahora, cuando Jesús asciende al Padre, Jesús asciende, resucitó, ¿verdad? Asciende. Le dice a sus discípulos, no se preocupen, viene otro después de mí.
Viene otro, va a ser consolador. Él les recordará todas las cosas. Él los va a guiar a toda verdad. Él los va a consolar. Entonces, Jesús está diciendo, Él será yo, pero sin cuerpo. Él está diciendo, Él será yo mismo, pero en ustedes. Oh my God. ¿Ustedes están entendiendo esto? Entonces viene Jesús, asciende, y ahora, ¿qué pasa? Él dice, yo les dejo el Espíritu Santo que va a morar en ustedes, cumpliendo la profecía que Joel dijo también cientos de años antes, en Joel capítulo 2. Se cumple la profecía del Espíritu Santo derramado en toda carne. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Esto es importante, diga, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ya ahora el tabernáculo de Dios en la tierra se va. Dios está buscando un lugar donde morar. Él dice, no, ya no va a ser en Jesús porque Él va a ascender. No va a ser en el tabernáculo de Moisés porque ya yo no quiero que sea un templo hecho de mano. Ya yo no quiero templo, ya Jesús se va. Ahora Él dice, yo quiero que tú seas mi casa. Yo quiero morar dentro de ti. Mi espíritu vendrá y morará en tu vida. Ya Jesús pagó el precio. Ya Él tiene la llave. Ahora el Espíritu Santo va a comenzar a morar en ti. Diga conmigo, yo soy una casa andante del Espíritu Santo. Diga conmigo, yo soy una casa andante del Espíritu. Entonces, cuando esta revelación te dice todo este recorrido en la Biblia para llegar a este punto, te dice todo este reencuentro para llegar a este punto. Cuando tú tienes la revelación que eres casa de Dios, ya tú no vives de la misma manera. Porque dentro de ti habita el Espíritu de Dios. No es un fantasma, no es una cosa, es una persona, es el Espíritu Santo de Dios. Es decir, ya en el momento que tú tienes esta revelación, ya tu vida cambia, tu forma de pensar. Ya tú comienzas a caminar con un entendimiento de que dentro de ti habita Dios. Habita Dios mismo. Cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de actuar. Aquí es donde yo quería llegar. Ya su presencia habita en la iglesia, en nosotros. David, Moisés estuvieran celosos, dirían, óyeme, nosotros nos matamos construyendo estas cuestiones y ahora ustedes lo tienen dentro. Salomón, que duró años construyendo el templo, Nehemías estuviera celosísimo. Tú sabes lo que a mí me costó martillar. Y ahora tú tienes lo que nosotros queríamos, lo tienes dentro de ti. Tú cargas el poder, cargas la autoridad. Eres un tabernáculo andante. Y donde quiera que te muevas, el poder, la autoridad te siguen y caminan contigo. Es tiempo que las jóvenes se levanten y entiendan que ustedes no son cualquier cosa. Es tiempo que entiendan que Dios no depositaría lo más precioso de la tierra en una basura. Si tú tienes el Espíritu, significa que tienes un valor grande. Tienes una importancia para Dios. Dile que está a tu lado, yo tengo un valor grande. No soy cualquier cosa. David, Moisés, Nehemías estarían celosos de vivir en el tiempo que tú y yo vivimos, pero estarían tan quillados, tan molestos con la gente que ni lo valoran. David diría, no deshonres al Espíritu. Yo dediqué mi vida para hacerle un templo. Yo dediqué, y cómo tú estás deshonrándolo. Oh my God, están celosos de los que lo valoran, pero de los que no, están diciendo, ¿qué te pasa? Tienes al Espíritu del aliento de Dios en ti. Tienes algo tan grande que ni te sabe.
La mayoría de creyentes resume su vida: domingo, 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 sábado, 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 sábado. Pero no le han dado o no están conscientes de la persona del Espíritu Santo en ellos. Jesús no está aquí y el Padre está en los cielos. ¿Quién está en la tierra? Es el Espíritu. Escucha, la Trinidad no se trata de Dios Padre, Dios Hijo y la Biblia. Muchos de ustedes leen la Biblia sin el Espíritu Santo. Hay iglesias que le dan más importancia a la Biblia que al Espíritu Santo. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, generalmente nosotros resumimos nuestra vida a una vida normal. En el momento que tú tienes al Espíritu, ya dejaste de ser normal. Ya dejaste de ser común. Porque portas algo. Portas un tesoro. Somos vasos. Somos vasos que portamos un tesoro. Somos vasos. En el momento que ya recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, le estás dando la legalidad del acceso a que el Espíritu more en ti. Y en ese momento ya no eres normal. No eres normal. Todo creyente que carga y porta el Espíritu Santo es fuera de lo normal. Por eso la vida en el Espíritu es una vida fuera de lo común. Cuando se acercaban a Jesús, milagros sucedían. ¿Qué pasa cuando la gente se acerca a ti? Cuando Jesús se acercaba a alguien, la gente dejaba de ser igual. Si tú y yo somos tabernáculo de Dios vivo, ¿qué pasa cuando alguien se acerca a ti? ¿Se va igual o cambia? ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad delante de ti? Porque en el tabernáculo de Dios, en el de Moisés, era un lugar de encuentro. Milagros sucedían. Era un lugar donde la gente iba a buscar al Señor, a escuchar a Dios. Si tú y yo somos tabernáculo de Dios, la gente tiene que decir: ¿qué tiene Dios que decirte a ti de mí? Hay algo que Dios te ha dicho de mí, porque eres el lugar de encuentro. ¿Y sabes lo que hemos hecho? Que le hemos dado importancia a las cuatro paredes, creyendo que el Espíritu Santo está aquí y el Espíritu Santo está dentro de ti. Las cuatro paredes son para que nosotros celebremos a Jesús y nosotros nos capacitemos y hablemos de la palabra. Pero no es necesariamente este el lugar donde Él quiere habitar y morar. ¿Por qué le damos más importancia a las cuatro paredes? Si ya Él mora dentro de nosotros. Él mora. Él quiere ser tu todo. Le voy a decir esto. Jesús dijo: más grande es que está con ustedes que está en el mundo. El evangelista Smith Wigglesworth de Inglaterra, que ya murió, era un hombre que tiene milagros redactados de gente que le creció pierna. No tenía una pierna y le crecieron piernas. Resucitó alrededor de 20 personas en su ministerio. Y este hombre decía: por fuera puedo parecer pequeño, pero por dentro soy 1000 veces más grande, porque dentro de mí habita el gigante de gigantes. Habita el poder más grande que hay. ¿Cómo vive el creyente? Se supone que tiene que ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Cómo vivimos muchos jóvenes? Vivimos más desde afuera hacia adentro. La adoración que hacemos es desde afuera. La alabanza que hacemos es desde afuera. Todo lo que hacemos es desde afuera. No hay algo que viene desde adentro. Entonces nosotros debemos caminar desde adentro hacia afuera, caminando en el Espíritu y siendo guiados por el Espíritu. Hello.
Cuando tú entiendes la revelación de que eres templo, va a venir un impacto interno y va a venir un impacto externo. Son dos tipos de impacto que va a venir. El primer impacto interno va a venir, como la palabra lo dice, dentro de ti. ¿Cuál es el impacto que viene dentro cuando sabes que eres templo? Comienzas a dejar de decir que estás solo. Comienzas a dejar de decir que no puedes hacer nada. Comienzas a dejar de compararte. ¿Cuál es otro impacto interno que viene de ti? Comienzas a dar frutos del Espíritu. ¿Qué son los frutos? Son la personalidad y el carácter del Espíritu Santo. Porque si hay un inquilino que vive dentro de ti, ese inquilino es el que va a desplayar lo que sale dentro de ti. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si el Espíritu Santo vive dentro de ti, Él te impregna de su carácter, te impregna de su personalidad, te impregna de su vida, de su pensamiento. Y es ahí cuando el impacto interno dentro de ti comienza ¿qué? A dar frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Comienzas a dar el carácter. Pastor, ¿cómo es el Espíritu Santo? Es amor, paz, manso. El Espíritu Santo lo vemos a través de los 9 frutos del Espíritu. Entonces, cuando hay un creyente que dice, yo tengo al Espíritu Santo, pero camina fuera de los 9 frutos del Espíritu, es dudoso que el Espíritu Santo esté dentro de él. ¿Cómo puedes decir que el Espíritu Santo está dentro de ti activado, viviendo, si vives ofendiendo a la gente, caminas en amargura, caminas en todo esto que haces? ¿Ah? Vives chismeando, criticando, vienes a la iglesia a buscar novio y novio. Hey, 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 hello. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar morando dentro de ti? Claro que está. Lo que sucede es que está apagado. Está contristado. Entonces el impacto interno que viene sobre una persona cuando viene la revelación es que los frutos comienzan a darse. Los frutos se dan. Cambia su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de actuar. Ya no eres el mismo joven. Ya el carácter del Espíritu está lleno de ti. Por eso es fácil diferenciar a un joven lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, y alguien que no es guiado por el Espíritu y no está lleno del Espíritu. Es fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque en su forma lo desplaya y lo muestra. Hello. Entonces viene un impacto interno. ¿Por qué ustedes dicen, yo estoy solo si tienes al Espíritu? Suena sencillo, pero es elemental. No tengo a nadie. Y comienza una depresión, una tristeza, y no sabe que el Espíritu está con y en vosotros. Él aquí como que yo estoy pintado en la pared. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué tú estás llamando al cacón otra vez si tú me tienes a mí? ¿Por qué lo estás llamando? ¿Por qué la estás llamando a ella? Si me tienes a mí. Se pagó un precio. No me pintes en la pared. Yo no soy una postalita, diría el Espíritu Santo. Clama a mí en tu momento de necesidad. Habla, búscame. Habla conmigo. El Espíritu Santo te quiere escuchar. Te quiere escuchar tus palabras. Quiere comunión contigo. Quiere tener algo en común. ¿Sabe lo que yo hago? Yo me despido del Espíritu Santo en la noche. No me despido, sino que le digo buenas noches, Espíritu Santo. No es un amigo imaginario, no es eso. Es una persona, estoy consciente de él. Te entrego mi sueño, Espíritu Santo. Me acuesto en tu presencia. Gracias por este día, Espíritu de Dios. Guíame. ¿Ah? Entonces se desarrolla una comunión. Él se hace vida, su personalidad se hace. Hello. Jovencita, el hombre que tiene al Espíritu Santo de Dios no se va contigo a una cabaña. El hombre que tiene el Espíritu Santo no va a querer ponerte la mano encima.
Jóvenes, la mujer que tiene el Espíritu no solamente canta bien o adora y ora, también se guarda. Yo siento que ella es la mujer de Dios para mí. Mujer de Dios, ¿tú estás seguro? Porque si no tiene los frutos del Espíritu, no es de Dios. ¿Ah? Todo lo que hoy se vende en el mundo del entretenimiento es fuera de los frutos del Espíritu. Díganle a fulanita que haga un video sin mostrar nada. A ver. Dice, no, así yo no gano dinero. Cuando alguien tiene el Espíritu va a mostrar y va a reflejar que tiene el Espíritu. Si estás con una pareja, se guarda para el matrimonio. Quiere agradar a Dios. Tiene el Espíritu, se deja guiar, no se deja guiar de la chuleta. ¿Ah? Entonces tenemos que entender el darle el lugar y la prioridad al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque ya tú no eres su dueño. Él dice, ey, ¿qué tú estás haciendo con ese cuerpito tuyo? Ey, eso no es para darle que te pego ahí. Eso es mío, dice el Espíritu. Eso no es tuyo. ¿Qué estás haciendo con esa mano? ¡Ey! Eso, ¡ey! Entonces, tenemos que estar conscientes del Espíritu. Tan conscientes de que cuando Él se ofenda, nosotros lo sintamos. Tenemos que estar tan conscientes de Él que cuando Él se vea contristado, nosotros sintamos su contristación. El que está guiado por el Espíritu sabe y dice, wow. Y el Espíritu Santo usa la voz de tu conciencia. Dice, hiciste mal. Le hablaste mentira y fuiste rebelde. El Espíritu Santo usando tu conciencia. ¿Usted no ha visto esa voz que dice, hiciste mal? Es el Espíritu hablándote. Pero hay gente que tiene su conciencia tan cauterizada porque el Espíritu Santo está tan distante, apagado en su vida, que Él no tiene voz, no tiene autoridad, no tiene nada en ti. Ustedes están aquí. Entonces, vienen, adoran al Señor, vienen el sábado y más o menos ahí están. Pero en la semana, hoy, y cuidado si están conscientes del Espíritu, porque están conscientes de la letra de la canción, o si uno está aquí que se peló medio bajito, dice, cóntrale, se peló caliente hoy él. Pero no están conscientes del Espíritu. Adoran, alaban, pero no están conscientes del Espíritu Santo porque no le dieron el lugar en la semana, no tuvieron comunión y hoy tampoco la tienen. Yo no te puedo llevar al lugar que se supone que tú tienes que ir. A tu comunión con el Espíritu, a tu búsqueda con el Espíritu. Yo no te puedo llevar. Yo te puedo decir cómo llegar ahí. Levántate en la mañana, búscalo, háblale, anhélalo, dile Espíritu, lléname, háblame, renuévame, tócame. Quiero que tú seas todo. Hay un evangelista poderoso en los años 1900. Fue el que llevó el avivamiento en inglés se llama Wales. Eso es Gales, se llama Evan Roberts. Evan Roberts. Y un día este hombre ya murió y su hijo, que continuó parte de su ministerio, le dice, viene un entrevistador y le dice, ¿cómo fue
Fue John G. Lake, perdón. Creo que no fue Evan Roberts. John G. Lake. Si mal, tengo una confusión de nombre ahora. Le preguntó, ¿cómo fue que tu padre trajo el cielo a la tierra, donde la criminalidad bajó, los negocios de alcohol cerraron, las cárceles, no había gente presa? ¿Qué fue? ¿Cómo fue lo que pasó? Y el hijo de este hombre dijo, yo solo te puedo decir que este hombre estaba poseído por el Espíritu Santo. Dáselo fuerte. Suba, muchachos. Suba. Tenemos que cambiar el concepto de que estar poseído solamente puede ser por el diablo. Yo quiero que el Espíritu Santo me posea, me llene. Yo quiero que Él sea el que dirija todo. No es el diablo el único que posee, es el Espíritu. Deja que Él posee tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu vida. Deja que Él te lleve a donde tiene que llevarte. Es tiempo de que dejes el temor. Sepas quién está de tu lado. Sepas lo que cargas. Tú cargas dinamita en tu cuerpo. Tú cargas el poder de Dios en tu cuerpo. ¿Dónde están los jóvenes que dicen amén a eso? Tú cargas dinamita, dunamis. Por eso Pedro dijo, de lo que tengo te doy, sé sano. Porque en cada creyente habita el Espíritu de Dios vivo para hacer milagros, sanidad, para cambiar tu entorno. Escucha esto. Te hablé del impacto interno, pero lo siguiente que viene es un impacto externo, impacto a tu alrededor. La gente con la que te conectas, la gente con la que te juntas, la gente que está al lado tuyo, se lleva una impregnación del Espíritu. Y dicen, cuando yo hablé contigo, algo sentí en mi corazón. Cuando te abracé, cuando me dijiste esas palabras, es que esas palabras van guiadas. Porque de lo interno hay un impacto externo, hay una transformación. Cuando oraste por mi abuela, cuando te fuiste comenzó a mover la pierna y no podía hacer eso. Cuando oraste por mi papá, que estaba al punto de morirse, se levantó. Eso es lo que la gente tiene que decir. De lo que tengo te doy. De lo que tengo, no del Netflix, no del Facebook, es del Espíritu que está dentro de mí. La iglesia tiene que estar consciente de quién está dentro de ti. Es más grande el que está contigo. Deja de quejarte del problema de tu casa y dile, Espíritu Santo, deja de quejarte de las situaciones que estás viviendo. Si tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo. No te hará falta nada. Si lo tienes a Él, no te hace falta nada. Cuando los discípulos recibieron al Espíritu, no oraron y dijeron, Jesús, eso es todo, sino que lo recibieron y nunca necesitaron algo extra, algo más, algo que no fuera el Espíritu para llevar a cabo su asignación. Porque el Espíritu es suficiente. Es suficiente para restaurar tu familia, para transformar tu finanza. Es suficiente para sacarte esta depresión, esas emociones distorsionadas, ese pecado. Tú no necesitas que el mentor esté ahí contigo. Clama al Espíritu. Tú no necesitas rehabilitación para dejar esa droga. Clama al Espíritu y di, Padre, el Espíritu Santo, rompe este vicio. Se rompe este vicio de cigarrillo, de alcohol, de droga. Se rompe. Si tienes al Espíritu, le vas a decir, Lázaro, ven fuera. A lo que está muerto dentro de ti,
Le vas a decir: vive, 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 vive. Oh, vive. Romanos 8:11, con esto termino. Dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará, avivará también vuestros cuerpos por su espíritu que mora en vosotros. Hay un avivamiento, hay una vivificación que el espíritu quiere hacer en tu cuerpo, dentro de ti, con la gente que está a tu lado. Alguien tiene que decir amén. Oh, siento su presencia. El Espíritu de Dios dentro de ti es más grande, más poderoso. El impacto interno viene con su fruto del Espíritu. El impacto externo viene con los dones del Espíritu. Alguien tiene que anhelar ser poseído por el Espíritu. Ser poseído. Que Él llene tus pensamientos, llene todo. Que no quieras nada más. Wow, mire esto. Cuando el Espíritu Santo te posee, los apetitos antiguos que tenían se van. Y tu pana te dicen: y ya tú no, y ya tú no. Y tú dices: no. ¿Y qué te pasó? El Espíritu te quitó el apetito que había antes en tu vida. Ya no te llama, ya no te llama, ya lo encuentras tonto. Ya lo encuentras tonto poner tus ojos a mirar algo que no vale la pena. Ya no te llama, porque el Espíritu te está guiando a otra cosa. Te está guiando a su poder, a su verdad, a su revelación. Te está revelando cosas que ojo no ha visto, oído no han oído. Él te está llevando a un lugar que tu generación no está. Se nota cuando hay alguien que está en el Espíritu adorando. Se nota que hay alguien que está sirviendo en el Espíritu. Se nota. Se nota. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la vida de alguien es visible. Es visible. ¿Qué dijeron de Daniel? Dijeron: este tipo se ve más gordo, más fuerte que todos los otros que estaban en el grupo. Y eso que él estaba ayunando con habichuela y lechuga. Pero el aspecto de Daniel no era meramente en lo físico. Eso es lo que la palabra establece. Pero yo entiendo y creo que era el aspecto en su espíritu. Estaba creciendo. Es visible, se palpa, se puede ver física e internamente cuando alguien está poseído por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Toma sacrificio y toma una muerte. Porque a veces, miren cómo estamos. Tráigame una silla, por favor, y con esto termino. Miren cómo estamos. Ese está en el Espíritu. Chócale. Ese está en el Espíritu. Miren. Amor, ven acá, ven acá. Miren cómo estamos. Toca muerte y sacrificio. Permitir que el Espíritu Santo te posea por completo.
Ok, ponte aquí, mi amor. Escucha. Recibes a Jesús. Ven acá. Siéntate ahí, siéntate ahí. Échate para allá, mi amor, ahora sí. Cuando recibes a Jesús, este es tu corazón, tu yo. Tu yo domina tu mente, tus acciones, tus deseos, tus intenciones. Cuando recibes a Jesús, Jesús viene a morar, está en ti. Está en ti. Pero Él es un caballero, es gentil, es amable. Él no viene y hace esto y se sienta Él. Quítate de ahí. No, Él espera a que tú mueras a tu yo y digas como: ya yo no quiero llevar el guía de mi vida. Ya yo no quiero. Y es ahí cuando tú le dices: Espíritu Santo, ven y siéntate en el asiento de mi corazón. Guíame y yo estaré aquí y tú serás el guía de mi corazón, de mi destino, de mi vida. Ahí es que sucede el cambio interno en ti. Ahí es que sucede. Cuando tú le das el lugar a Él y te quitas tú, entonces Él te lleva al propósito, te lleva a la esposa que es de Dios, te lleva al novio, a la novia que es de Dios. No te lleva a la carne, no te lleva a depresión, no te lleva a tristeza, no te lleva. Él te lleva a un lugar mejor. Te lleva a un destino. No estás cansado de tropezarte continuamente. No estás cansado de continuamente estar tropezándote con las mismas circunstancias, sintiéndote de la misma manera. Yo creo que hay alguien ilegal que no merece estar aquí. Hay alguien que no merece estar en esa silla de tu corazón. No lo merece. Puede ser que la religión esté sentada ahí, pero no el Espíritu Santo. Los ritos, las costumbres. Y el problema está que cuando te sientas, le dice: quítate, espíritu. Él se queda porque Él es gentil. Pero nosotros los empujamos cada vez más. No te necesito. Tú no eres suficiente. Gracias, pero yo estoy bien como estoy. Y lo alejamos. Lo empujamos. Pero Él quiere estar cerca. Él quiere guiarte. Este hijo de este evangelista dijo: él estaba poseído por el Espíritu Santo. No era él que decidía, no era él que hablaba, no era él que hacía nada. A tus amigos dile: excúsame si ves que no quiero encajar. Es que quiero que alguien más encaje. Quiero que alguien más se siente. Quiero que alguien más. No es a ti que te tengo que agradar. Dile a tus amigos: no es a ti que te tengo que agradar. Es a Él. Es a Él, el Espíritu. Hay que morir al yo. Hay que morir a tus deseos. No es fácil. No es fácil cuando quieres mentir, cuando quieres golpear a alguien, cuando tu cuerpo te exige algo. No es fácil. Pero si lo haces,
estarás ganando algo que no tiene precio en esta tierra. No tendrá precio. Dejaste tu trabajo. Es más bien, dejaste horas de tu día para dedicarle al Espíritu. No la perdiste, ganaste algo que no tiene precio. Estás sirviendo al Espíritu Santo. No perdiste tu tiempo. Estás ganando algo que no tiene precio. Ahí donde estás, levanta tu mano. Y yo quiero, a través de esta enseñanza, si esta palabra te habló, si esta palabra provocó algo en ti, es tiempo de que comiences a tener esa comunión con Él. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hay líderes aquí que poco a poco han quitado al Espíritu. Cuando tú quitas el Espíritu, viene lo mecánico. Cuando quitas al Espíritu, intercedes mecánicamente, predicas mecánicamente. Ya no es Él, ahora eres tú. Y en tu carne no puedes hacer nada que venga de Dios. Por eso se vuelve mecánico. Ahí donde estás, levanta tu mano, cierra tus ojos. Tienes que estar consciente de Él. Consciente de Él. Él está aquí. Dice su palabra que donde dos o más estén reunidos, ahí Él está. Él está en ti y está también con nosotros y con vosotros. Comienza a tener esa comunión con Él. Comienza, gracias Jesús. Vuelve a los días de amor con Él. Vuelve a los días donde Él te poseía completa. Quizás en el 2020 atravesaste muchas batallas y pensaste que estabas sola, solo. Nunca estuviste solo, nunca. Pero la crisis te decía que sí. Pero Él ha estado ahí. Él ha estado ahí, está en ti, está contigo. Vuelve a los días donde Él te poseía por completo. Él quiere un lugar donde morar. Él quiere un lugar donde reposar. Él quiere un lugar donde pueda decir: esa es mi casa. ¿Cómo está tu casa hoy? ¿Está tu casa contaminada? ¿Está tu casa llena de cosas inservibles? ¿Está tu casa llena de actitudes de independencia, de rebeldía? ¿Cómo está la casa de tu corazón? Porque la casa Él la quiere habitar. ¿Cómo está la casa adentro? ¿Cómo está tu corazón? Dios te dice: en esa crisis yo estoy ahí. Yo estoy en ti y estoy contigo. No te he dejado y no te he abandonado. Pastor, pero yo pequé. Pastor, yo me alejé.
Yo me alejé, pastor, y lo contristé. Pero Él no te ha dejado. Él no te ha abandonado. Él está esperando que tú vuelvas, que le digas: Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu, ven, pastor, pero hoy es la primera vez que vengo después de mucho tiempo. Él te sigue amando y te desea y te necesita. Los jóvenes tienen que anhelarlo. Recíbelo, su presencia es de aquí. La nube, como en el tabernáculo, reposará. Gracias. Ahí está, ahí está. Hay una comunión que se está dando. Hay muchos pensamientos que te están llegando ahora. Suelta esos pensamientos. Piensa en Él. Y solamente adóralo. 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 Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Te necesitamos. Te necesitamos. Hazte real en nosotros. Llena los corazones. Llena las vidas de los jóvenes. Transfórmanos. Llévanos a tu imagen. Ven a morar en mí. Ven a habitar en mí. Hoy ya no quiero estar en el desierto. Llévame a la tierra prometida. Llévame donde los ríos fluyen. Llévame a una tierra donde fluye ríos de gozo, ríos de paz, ríos de amor, ríos